La Iglesia de Cristo en la colonia Paso Real les da la bienvenida. Es día del Señor, día de darle gracias por tantas bendiciones que nos ha dado al transcurso de esta semana que termina y seguramente esta semana que inicia. Vamos a iniciar puestos de pie. Vamos a entonar el himno de bienvenida. Dani, por favor, Josué. Después daré el orden del servicio. ¿No está? Bueno, creo que la mayoría lo conocemos. Entonemos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó y un momento te dejó, a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Con su tierna compasión, Dios nos dio consolación, contestó nuestra oración, te ha traído. Esta alegre reunión que regoza animación, canta hoy el dulce son, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, mi tristeza, mi aflicción cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. Pueden tomar asiento. El orden del servicio de esta mañana está de la siguiente manera. Primera oración, nuestro hermano Alfredo. 2 cantos, Josué.
Comunión, nuestro hermano Guadalupe, apoyado por nuestro hermano Dani, nuestro hermano Marcos. Lectura bíblica, Jared, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Predicación, nuestro hermano Cecilio. Un canto, Tobit. Ofrenda, nuestro hermano Pablo Pérez, apoyado por nuestro hermano Didier y nuestro hermano Alejandro Orozco. Y la oración final, nuestro hermano Apolinar. Repito el orden. Primera oración, nuestro hermano Alfredo. Dos cantos, Josué. Comunión, Guadalupe, apoyado por nuestro hermano Dani y Marcos. Lectura bíblica, Jared. Predicación, nuestro hermano Cecilio. Un canto, Tobit. Ofrenda, Pablo, apoyado por Didier y nuestro hermano Alex Orozco. Y oración final, nuestro hermano Apolinar. Iniciamos. Que el Señor les bendiga. Amado Dios, Padre Celestial, Dios de toda misericordia, imploramos tu nombre, Señor, pidiéndote y suplicándote, eterno Dios, que nos mires, que nos escuches, que estés atento, Señor, a lo que vamos a ofrecer en este día. Traemos un sacrificio vivo delante de ti, Señor. No escondas tu rostro de nosotros. Míranos, Señor, con ojos de misericordia. Y Padre amado, te suplicamos, te pedimos, Dios, que aceptes nuestros sacrificios, Señor, y permítenos realizarlo así como tú quieres, de la forma que tú lo has establecido, en espíritu y en verdad. Tus hijos que estamos aquí reunidos, oh Dios, lo hacemos con un corazón contrito y humillado. Lo hacemos, Señor, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria, de toda alabanza. Por eso, Señor, venimos delante de ti, sabiendo que nada somos, pero exaltamos tu nombre, lo honramos y lo bendecimos y lo adoramos, porque tú eres digno de todo ello. Padre amado, elevamos nuestra oración hasta el trono de tu gracia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 89, Grande gozo hay en mi alma. Vamos a cantar. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y santo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí.
paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las arenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Ahora busquemos el himno número 97, Las pisadas del Maestro. Vamos a cantar. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la cruz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía, cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Llevo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria poder descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús.
Hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Amén. Voy a pedir a quienes van a participar de la comunión, favor de ponerse de pie. Vamos a orar por el pan sin levadura. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos permites una vez más ser partícipes de este memorial en el que recordamos el sacrificio que hizo nuestro Señor en aquella cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Poner su cuerpo en ella, en aquella cruz, para perdonar el pecado de cada uno de nosotros. En estos momentos, Padre, queremos agradecerte por este pan sin levadura, que para cada uno de nosotros es el cuerpo de nuestro Señor que fue puesto en aquella cruz por cada uno de nosotros. Te pedimos que bendigas este pan y bendice a cada uno de los que participamos de él. Te pedimos esto y te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar por el juego de hoy. Padre eterno celestial, nos dirigimos una vez más ante tu presencia para agradecerte porque nos permites una vez más ser partícipes de este memorial en el que recordamos el sacrificio de nuestro Señor en aquella cruz. No solamente eso, Padre, sino que también recordamos la promesa de que un día nuestro Señor regresará por su iglesia. En estos momentos queremos agradecerte por este jugo de uva, que para cada uno de nosotros es la sangre que derramó nuestro Señor en aquella cruz del Calvario para lavarnos de nuestro pecado. Pedimos, Padre, una bendición por este jugo de uva y una bendición por cada uno de los que participamos de él. Te pedimos esto y te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Buenos días, hermanos. La lectura se encuentra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Voy a dar lectura. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir avanzando con nuestros temas que se han establecido para que seamos enseñados a través de la Escritura con respecto a la santidad a Dios. El día de hoy hemos leído esta porción de las Escrituras, esta parte que nos menciona la Biblia, y vemos que Pablo le escribe a Timoteo, a su verdadero hijo en la fe. Son palabras que le está describiendo un padre a un hijo. Estando ya Pablo a punto de ser, dice, de ser sacrificado. Es la última carta que Pablo escribe, o al menos eso es lo que se cree. Es la última carta que el apóstol redacta y escribe para darnos una enseñanza. Y principalmente a Timoteo que está en Éfeso. Una congregación fuerte, una congregación que ha ido madurando. Y es necesario que Timoteo recuerde ciertas cosas de las que Pablo le había enseñado y de las que él había aprendido desde su niñez, desde pequeñito. Era necesario que Timoteo recordara que Dios le había hecho un llamamiento. Dice el versículo 8 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos llamó, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Timoteo sabía cuál era su trabajo a realizar. Como lo hemos venido viendo y como pudimos observar la semana pasada en la predicación que nos dio nuestro hermano Guadalupe, Dios había seleccionado un pueblo, pero también había seleccionado a una tribu en específico. Y nos mencionó el hermano cómo es que el grupo se fue reduciendo hasta llegar al punto del sumo sacerdote en el cual representaba a Dios, que estaba en medio de su pueblo. Y él tenía un trabajo específico y tenía un propósito que cumplir. Así como Timoteo, así como lo que viene narrando aquí la Escritura, nos dice, nos salvó. Le está describiendo Pablo a Timoteo. Timoteo, recuerda, trae a tu mente que Dios, mediante el evangelio, que es poder de Dios, Él nos salvó, a ti y a mí,
nos llamó a ti y a mí con un llamamiento a estar apartados. Y no conforme a nuestras obras, dice Pablo, sino según el propósito suyo, el propósito de Dios que tenía y que tiene y que tuvo Pablo y que tuvo Timoteo. Pero ¿será que estas palabras nada más son de Pablo hacia Timoteo? ¿Será que nada más esta escritura va específicamente hacia Timoteo? Por supuesto que no, mis hermanos. Estas palabras también son para nosotros. Palabras que nos deben de inspirar y nos deben de hacer recordar sobre nuestro llamamiento, sobre el llamado que tuvimos y el cual nosotros recibimos y escuchamos. Con llamamiento, con propósito. Y sobre ello estaremos estudiando, estaremos meditando en esta mañana. Pero aquí la pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿sabe usted cuál es su propósito dentro del pueblo de Dios? ¿Sabe usted cuál es su objetivo dentro de la iglesia? Usted como santo, usted como santa, ¿sabe cuál es su objetivo? ¿Sabe cuál es su propósito? La escritura es clara, hermanos, y nos responde con claridad con respecto a esta pregunta. Dios no llama al azar. Dios no llama porque Él está guapo, está chulo. Mira, es que Él está fuerte. Mira, es que Él es inteligente. Mira, es que Él es alto y tiene muchas cualidades. Ninguno de nosotros estamos aquí porque así lo quiso el destino, porque así se dio. No, hermanos. En todo hay un propósito. En todo hay un objetivo para con nuestro Dios. Porque su llamamiento es santo. Su llamamiento es con propósito. Su llamamiento está basado en la gracia de nuestro Dios. Y para que nosotros podamos comprender todo ello, para que nosotros veamos cuál es nuestro propósito, nuestro objetivo en todo ello, es necesario que veamos ciertos personajes de quienes fueron llamados para cumplir un propósito. Es necesario que veamos ciertos personajes, ciertas personas que nos narra la escritura, que cumplieron su objetivo con respecto a su llamamiento que recibieron de parte de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que aprendemos de cada uno de ellos? Como podemos ver, podemos trasladarnos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estas palabras se les está diciendo el Señor a Ananías, porque Ananías iba a dirigirse hacia Damasco, iba con un objetivo. Iba con Saulo de Tarso. Y al escuchar el nombre de Saulo de Tarso, a los cristianos les causaba miedo, les causaba un pavor, porque Saulo era quien los sacaba y se los llevaba presos. Era perseguidor de la iglesia Saulo. Pero
A pesar de ello, el Señor le llama. El Señor le dice, instrumento escogido me es este. Y Pablo obedece ese llamado. Él fue llamado a pesar de su pasado. No fue llamado por méritos como lo menciona en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. No por obras, sino por gracia de nuestro Señor. Fue llamado para una misión específica. Fue llamado para un objetivo. Fue puesto aparte para que cumpliera con la encomienda que le estaba dando el Señor. Llevar el evangelio a los gentiles. Llevar el evangelio a los reyes. Llevar el evangelio a los hijos de Israel. Un trabajo muy complicado, un trabajo difícil, un trabajo que él tenía que realizar durante todos los días de su vida para agradar a sí mismo al Señor que lo tomó, que lo apartó, que lo llamó, y así mismo Pablo escuchó ese llamamiento y obedeció y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y todo esto le costó sufrimientos, le causó a Pablo cadenas, golpes, y a los hermanos en Galacia les dice: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Pablo recibió latigazos. Pablo recibió azotes. Pablo recibió unos peñascones, unas pedradas, por causa del evangelio, de cumplir con su llamamiento, de obedecer fielmente al propósito que Dios le había encomendado cumplir. Y nunca se quejó. Y nunca dijo: Señor, ya no quiero hacer. Voy a tirar la toalla. Sino hasta en sus últimos días, él se mostró gozoso, recordando el trabajo que había realizado durante tanto tiempo. Y podemos leer Gálatas capítulo 1 y capítulo 2, cómo es que viene narrando Pablo su trabajo y todo lo que había sufrido y todo lo que había pasado por cumplir fielmente ese llamamiento que el Señor le había hecho. Ese trabajo a hacer: predicar el evangelio a los reyes, predicar el evangelio a los gentiles, predicar el evangelio a sus hermanos. Sufrió. Dice Hechos capítulo 9, versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. A eso se le dijo a Pablo. Y Ananías recibió ese llamamiento para ir con Saulo también, para cumplir fielmente su trabajo, su encomienda. Ese era su propósito del apóstol Pablo, entre muchas otras cosas que hizo Pablo. Y podemos nosotros aprender con ello, mis hermanos,
Y podemos ver, como ya se ha mencionado en ocasiones distintas, que Dios no llama a los más capacitados, sino que capacita a los llamados. Él capacita a los llamados durante todos los días de nuestra vida. También podemos ver sobre Timoteo. Nos dice segunda carta de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo fue llamado desde joven. Timoteo fue llamado con un propósito desde su juventud. Y su juventud no fue un obstáculo. No dijo, ay, Señor, es que estoy chiquito. Ay, Señor, es que todavía me falta. Ay, Señor, pero es que todavía no sé cómo. Podemos leer Hechos capítulo 16, cuando Pablo llega a Listra y a Derbe y llama a Timoteo y le dice, ven, acompáñame. Llegó a Derbe, Hechos 16, del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y ahí es cuando Timoteo acompaña al apóstol Pablo y cumple fielmente con su llamamiento. Cumple fielmente con ese propósito que se le había encomendado, el cual el apóstol Pablo le dice, por eso te dejé en Éfeso, por esta causa, por eso te quedaste allí. Yo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. La misión, el trabajo del apóstol Pablo y de Timoteo también fue un trabajo sumamente importante en aquellos tiempos. Pero Timoteo no vio un impedimento en su juventud. Fue llamado a mantenerse en servicio siempre. Fue llamado a mantenerse trabajando siempre. Fue llamado a que siempre esté avivado el fuego del don de Dios. Recordando que él era joven. Recordando que él probablemente tenía cierta timidez. Por eso es que Pablo le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Tú cumple tu ministerio. Esfuérzate en trabajar para el Señor. No permitas que se apague el espíritu que está en ti. No dejes que la llama se apague. El fuego solo puede apagarse si no se alimenta, si no hay suficiente combustible. Cuando nosotros leemos sobre Timoteo, podemos darnos cuenta que él fielmente debía de cumplir con su labor. Él fielmente debería de trabajar con todas
las cosas que se les fue encargado, porque el propósito de Dios no depende de la edad. El propósito de Dios no depende de qué tan grande o qué tan pequeño estés, sino de la fidelidad. Timoteo fue puesto en Éfeso con ese objetivo de enseñar, de redarguir, de exhortar. Y tenía que cumplirlo fielmente. Y podemos hablar de más personajes, hermano. Podemos hablar de Timoteo. Podemos hablar de Bernabé. Podemos mencionar del mismo apóstol Pedro. Pero ¿qué hay de nosotros? Ciertamente sabemos y conocemos lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, de que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es el propósito que yo tengo viendo todo esto que hemos visto? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi función? ¿Qué tengo que hacer yo para que el Señor se agrade de mí? Y cumplir fielmente con ese llamado que yo he recibido. Nos dice Efesios, capítulo 4, versículo 1, lo siguiente, mis hermanos. Acompáñenme a Efesios, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo les habla a nuestros hermanos en Éfeso y nos dice a nosotros que debemos de andar como es digno de nuestra vocación, de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de nuestro servicio, porque para eso fuimos nosotros llamados, porque para eso nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos trasladados del reino de Satanás al reino de Cristo, para cumplir con nuestra vocación, con nuestro servicio. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como iglesia, los llamados fuera de, tenemos que cumplir nuestro propósito, que sabemos que nos ha dado nuestro Dios. Porque para eso mismo, cada una de la organización que dejó nuestro Dios es para ello, para perfeccionar, para que nosotros cumplamos fielmente el trabajo que nos ha encomendado. Pero ¿qué trabajo, hermano? ¿Qué objetivo tengo yo dentro de la iglesia? Nos dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Primeramente, tengo que edificarme. Tengo que estar fortalecido. Tengo que estar nutrido. Para así después poder desempeñar un trabajo, un servicio a nuestro Dios. Porque no cualquiera puede servir a Dios. Ciertamente, el llamado es para todos, pero no todos reciben ese llamado. La Escritura nos dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Qué tengo yo que hacer para cumplir fielmente con mi trabajo? ¿Qué tengo yo que hacer para cumplir fielmente con el propósito que Dios ha puesto en mí? El trabajo en la iglesia, la misión de la iglesia, hermanos, es edificar a los creyentes, benevolencia y evangelismo. De eso se comprende el trabajo. Y hay distintas labores en esas tres ramas, si lo podemos decir así. Edificación a los creyentes, por eso hay maestros, predicadores. Benevolencia, por eso hay diáconos. Predicación a los gentiles, a los inconversos, por eso hay evangelistas. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para el Señor? Porque ciertamente ninguno de nosotros está aquí por accidente ni por error. Todos hemos decidido seguir a Cristo. Todos cuando nos presentamos enfrente y nos levantamos nuestra mano y dijimos, yo quiero ser bautizado para el perdón de mis pecados. Dijimos, quiero servir al Señor todos los días de mi vida hasta la muerte. Todos nosotros. No es un error entonces que estemos aquí. Tomamos una decisión. Porque el Señor no quiere a nadie a la fuerza. Por eso es que nos da un libre albedrío, una libre decisión. Porque Él ya formó todo su plan. Él ya tiene todo planeado, y como lo dice Juan capítulo 3, versículo 16, ahí se ve la predestinación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vio el problema? Dio la solución. Y nosotros decidimos seguir. Ahora, es necesario que nosotros nos demos cuenta que no estamos aquí por accidente, que estamos aquí por voluntad propia, que no estamos aquí tan solo para ser espectadores, sino para ser trabajadores. No estamos aquí sin razón alguna. Dios nos llamó y Él nos salvó con ese propósito, que nosotros debemos de cumplir fielmente. Porque a cada uno de nosotros nos ha dado habilidades, el Señor nos ha dado dones, los cuales debemos de poner en acción.
nos ha dado talentos. Pero ¿qué estoy haciendo yo con ese talento que me ha dado Dios? ¿Hago el pozo y lo entierro? ¿O voy y lo multiplico? ¿Quiero cumplir fielmente con el propósito que Dios tiene en mí? Así como Pablo, así como Timoteo, así como Tito. ¿O preferimos mejor que lo haga el otro? ¿Que lo haga alguien más? ¿Alguien que esté más preparado? ¿Alguien que tenga mayor experiencia? Eso no fue un impedimento para Timoteo a pesar de su juventud. Él vio, él escuchó, él aprendió, pero no se quedó con ese aprendizaje para él mismo, sino que lo puso en práctica. Y en todo, mis hermanos, se necesita práctica. Si queremos cumplir fielmente con el llamamiento que Dios nos ha hecho, si nosotros ya somos santificados, si nosotros ya somos puestos aparte, ya sabemos que somos pueblo de Dios, pero el mismo pueblo de Dios tenía su trabajo que realizar para agradar al Señor. No sea que nos pase como el pueblo de Israel, que se perdió por falta de conocimiento. Perdió porque no sabía qué hacer con la ley que Dios le había dado. Tenemos que saber nosotros qué hacer con la perfecta ley de libertad que nos ha sido entregada. Y para eso se realizan muchas actividades. Para eso se realizan campañas, que ya también está a la vuelta de la esquina. Que para eso se realizan trabajos a realizar. ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer? ¿Para qué estoy llamado? ¿Para qué estoy aquí? Recuerda, hermano, Dios te llamó y te salvó con un propósito. Dios llamó a Pablo a predicar el evangelio. Dios llamó a Timoteo a fortalecer. Dios llamó a Tito para enseñar. Nosotros nos llamó el Señor a vivir como es digno de Él. Nos llamó a cumplir nuestro trabajo. Aquí la pregunta es, ¿estás viviendo conforme al propósito que fuiste llamado? ¿O ya sabes cuál es tu trabajo a realizar? ¿Ya sabes cuál es tu propósito? Todos ellos fueron consagrados, fueron santificados, fueron consagrados, dedicados a un trabajo. Así como Samuel, así como los levitas, así como el sumo sacerdote, así como Moisés, así como Josué, así como David, así como todos los personajes que podemos leer en la Escritura, fueron puestos aparte con un propósito, con un trabajo, con una dedicación, porque eso es consagración, dedicación. ¿Yo a qué estoy dedicado? ¿A qué estoy dedicado yo? Porque nada más venir cada primer día de la semana, eso no es dedicación. ¿O será que nada más estoy dedicado a venir una vez a la semana? Así no es, hermano. Dios tiene un propósito en nosotros, el cual tenemos que cumplir, el cual tenemos que seguir, el cual tenemos que cumplirlo con toda fidelidad. Nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere, entraré con él
y cenaré con él y él conmigo. Amigo, amiga, que en esta mañana estás aquí. Joven, que aún no formas parte de la iglesia. El Señor está llamándote. Tiene un propósito para ti. Tiene un objetivo para ti. ¿Harás lo mismo que Pablo? ¿Harás lo mismo que Timoteo? ¿Harás lo mismo de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer? La decisión es suya. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buen día, hermanos. Vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 86, Trabajad, trabajad. Himno número 86, Trabajad, trabajad. Los invito a ponerse de pie. Amén. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios. Seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da. El deber que nos toca cumplido será. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que le va de los sana su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, fortaleza pedid, el reinado del mal con valor combatir, conducir los cautivos al libertador y decir que de madre redime su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Amén. Pueden sentarse. Buenos días, hermanos. Vamos a participar, ¿verdad?, en esta mañana de la ofrenda y vamos a darle lectura, mis hermanos, ahí en 1 Corintios, capítulo 16. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar por la ofrenda y posteriormente estarán pasando nuestros hermanos en sus lugares. Oremos. Amoroso Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, damos gracias porque estamos delante de ti, Señor, y queremos participar, Padre, en esta ofrenda, rogándote, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que pueden, Señor, participar, ofrendando, Padre, de las bendiciones que tú nos das, porque tú nos bendices con un trabajo, un fuente de ingreso. Rogamos, Padre, que bendigas a cada uno de los que podemos hacerlo y de los hermanos que no lo pueden hacer, no pueden participar. Rogamos que tú seas con ellos, que tú provees en sus vidas, Señor, en sus trabajos, para que a la próxima puedan participar también. Te damos gracias, Señor, pedimos que tú bendigas esta ofrenda. Bendice a nuestros hermanos administradores también para que puedan administrar esta ofrenda correctamente delante de ti. Todo esto te lo pedimos, Padre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, en esta mañana. Hemos incluido en este culto de adoración. Gracias, Señor, por las enseñanzas que se ha impartido en esta mañana. Bendice grandemente al hermano que ha expuesto el mensaje y a cada uno de nosotros que hemos recibido también, Señor. Bendito Dios, te rogamos todas estas bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por todo lo que nos das cada día. Te rogamos, mi Dios, que te quedes en esta hora también, porque a continuación estaremos recibiendo también los estudios y que seguramente, Padre, has preparado el corazón del que va a impartir en esta mañana. Bendice también a su familia, el hermano que ha tenido el bien de conocer tu palabra y de impartir con nosotros. Bendito Dios, te rogamos, que nos despedimos en este espacio, Señor, pero cual te rogamos, Señor, que te quedes también con los estudios, Señor. Rogándote desde lo alto y te suplicamos bendición. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.